Hola mis queridos amigos, es realmente un placer y un gran gozo y gusto poder acompañarles en este día con otra de nuestras breves charlas que tienen claves de éxito para la vida. Y precisamente hablando de éxito, nuestro título dice así: dimensión total y revelada en la frase clama a mí y yo te responderé. Sí, eso es lo que está en el libro de Jeremías y que causa un tremendo impacto. Pero ¿sabe cuándo el impacto se vuelve absoluto con una dimensión total, completa? Cuando nosotros logramos comprender la clave, la manera de acceder. Ustedes saben que, por ejemplo, para entrar a muchas compañías hay una clave. A veces es digitar un número, en otras ocasiones la huella digital, en las cajas fuertes también es lo mismo. Pues mire, permítame decirle que hay como una clave para poder tener el acceso a disfrutar toda la dimensión de este texto que está en Jeremías 33:3. Es una promesa de Dios, está al alcance de nuestras manos, podemos disfrutarla en plena dimensión. Es una clave, digamos, que nos da acceso a una tremenda cantidad de bendiciones espirituales, emocionales y, por qué no decirlo, hasta económicas también. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, esto es realmente impresionante lo que encontramos aquí en la Biblia en el día de hoy. Y permítame decirle que a veces esas dimensiones de la totalidad de una bendición desbordante, exitosa para nuestra vida, mire, qué curioso, es una paradoja, pero en muchas ocasiones vienen en los peores momentos de la vida, cuando hemos estado acorralados, cuando nos han cerrado puertas, cuando hemos estado en tribulación y en angustia, que fue justamente lo que le sucedió al profeta Jeremías y así a muchas personas también. Cuando Jeremías recibió esta revelación, él estaba en una situación espantosa. Imagínese que hasta el propio rey de su nación lo tenía encarcelado. Y una paradoja, vino el imperio del gran rey Nabucodonosor, el enemigo que había invadido al pueblo de Dios y los había tomado cautivos y esclavos. Y sabe la paradoja, el rey enemigo fue quien lo liberó y pidió que le dieran buen trato. ¿Cómo le parece? Los peores enemigos de Jeremías no fueron los enemigos de la nación de Israel, fue justamente el enemigo fue el juez, perdón, el rey de Judá. Ya lo vamos a ver enseguida, pero le estaba tratando de dar un aperitivo, así como para provocar el apetito al respecto de estas cosas que se encuentran aquí. Permítame también contarle al iniciar en el día de hoy el caso de un hombre. Él era judío, pero se convirtió al cristianismo. En estos días está sonando mucho Israel, el pueblo judío. Bueno, este hombre era israelita y se convirtió al cristianismo casi en el momento en el cual Hitler, Adolfo Hitler, con sus tropas alemanas vinieron, apresaron judíos y entre esos cayó este, que se acababa de convertir a Jesucristo. Eso sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en 1948. Y le voy a decir el nombre de esta persona. Se llamó Martin Niemöller, así era la identificación de este judío. Pero él mismo confiesa que haberse convertido a Cristo le abrió una profunda revelación, pero además le dio las fortalezas para soportar esas torturas tan terribles que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Le voy a comentar algo, y es que Dios le permitió vivir a este hombre, a Niemöller, Martin,
hasta el 6 de marzo de 1984. Cuando él murió, tenía 92 años de edad. Yo apenas tenía unos 30 y algo por ahí. Y recuerdo muy bien, él murió a los 92 años de edad en esa fecha de 1984. Pero el testimonio mismo de él es una cosa realmente sorprendente. Miren lo que pasó. En la prisión, él dice, me perseguían el olor hediondo de carne humana quemada y la muerte inminente era una amenaza terrible por las torturas y lo que habríamos de sufrir antes de morir. Oiga, tremendo de verdad. Cuando yo me enteré del caso de Nick Muller sobre la carne hedionda humana quemada, me acordé, se me vinieron a recuerdos por allá, cerca de la fecha cuando él murió, que estaba yo en la ciudad de Bogotá trabajando como periodista con una cadena radial y casi fue una coincidencia. Iba yo por la avenida Boyacá, creo que es allí en aquel lugar, y de pronto se vino un avión bimotor mediano y comenzó a caer. Y al caer, el piloto hizo realmente una maniobra muy heroica, porque ya no le daba más, el avión de todas maneras se precipitaba y había como una especie de patio no tan grande de césped, como un pequeño potrero, digamos así, que estaba encerrado por muros y una escuela donde estaban recibiendo clases más de 60 o 70 niños. El piloto entonces cayó justamente en ese prado para evitar, porque se dio cuenta, seguramente había casas también, pero salvó a 72 o 60 o 70 niños de la muerte. Así que el mediano avión cayó allí. Yo detuve mi automóvil que iba conduciendo, lo puse rápidamente en una de las vías anexas, sin obstruir posiblemente el paso de policía o ambulancias, y rápidamente descendí del automóvil y llegué allí a ese lugar. El aparato se incendió y no sé por qué, pero las llamas se extinguieron casi rápidamente. No hubo necesidad de que los bomberos lo apagaran, pero el fuego fue suficiente para quemar al piloto y al copiloto. Eran los dos que venían en ese pequeño avión. Jamás olvido que el apellido siempre se me quedó, era el capitán Ramos. Y cuando me acerqué a la nave, aunque estaban los restos todavía humeantes, y después de unos 40 minutos, quizá casi una hora, comenzó a salir allí un olor hediondo. Yo me acerqué un poco con precaución porque dije de pronto este aparato puede explotar, pero alcancé a ver en la cabina el cuerpo de uno de los pilotos que tenía solamente las dos piernas y en la parte de arriba era como una melcocha, una punta así como de cera, pero eran las mismas vísceras de él y estaba esa parte con las piernas y la otra parte del tronco estaba a un lado, pero todo quemado. Y el olor que había de esa carne, imagínese, acababa de suceder, pero el olor era incluso hediondo, tal vez por la contaminación del ambiente, pero también indudablemente por las vísceras de su aparato digestivo y el olor era terrible. Carne humana quemada olía peor tal vez que la carne de cerdo recién muerto. Entonces me acordé de lo que sucedió, que este hombre, Niemöller, convertido a Cristo, contó que había un olor hediondo a carne quemada en las prisiones. Y él dice lo siguiente, además, cuando terminó la guerra, se fue a los Estados Unidos y entonces allí lo interrogaron, o sea, aquí en Estados Unidos, en una emisora de Chicago, Illinois, que justamente en este tiempo hay una crisis allí un poco fuerte en Chicago, Illinois,
Y en una emisora le preguntaron y él comenzó a contar cuando le preguntaron, ¿cómo fue usted capaz de soportar tanto sufrimiento sin volverse loco, ni deteriorarse en su salud física como los médicos lo reportaron? A lo cual Niemöller contestó, cuando una persona llega a sufrir tanto, sabe lo que es eso y solamente puede soportarlo sin deteriorarse por la experiencia que aunque yo era judío, había tenido en un encuentro personal y una conversión casi espiritualmente cara a cara con Jesús. Así que yo no me deterioré porque yo tenía mi fe soportada en Jesucristo. Él moraba en mi vida y en mi corazón. Y entonces dijo, cuando una persona llega a aguantar más de lo que se imagina, es cuando tiene la presencia de Jesucristo y el poder de Dios en su vida para darle fuerzas nuevas, no solo físicas, pero también fuerzas emocionales y poder soportar toda la tortura y el sufrimiento. Oiga, realmente impresionante. ¿Mm? Ahora mire, lo que acabamos de leer aquí en Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 3, Dios dice, clama a mí y te responderé, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto tiene un profundo y tremendo significado. Pero me gustaría leer los dos textos anteriores que nos dan precisamente el trasfondo histórico en parte y el panorama de lo que estaba viviendo Jeremías. Dice la Biblia, vino palabra de Dios a Jeremías la segunda vez, y él estando aún preso en el patio de la cárcel, Dios le dijo, así ha dicho el Señor que hizo la tierra y que la formó para afirmarla, y Dios es su nombre, clama a mí y yo te responderé. Impresionante. En el siguiente versículo, el 4 dice, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las cosas de esta ciudad y de los reyes de Judá, derribadas con arietes y hechas con y que serán destruidas con arietes y con hachas. Bueno, ahora me quiero detener un poquito aquí para hacer énfasis, reiterar el comentario sobre el hecho de que a veces Dios en las peores circunstancias, a Jeremías lo habían torturado. Como ya dije, el mismo rey de Judá. Pero es impresionante. El rey de Judá aparece en el capítulo 32 y dice, vino palabra de Dios a Jeremías en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. O sea, en ese momento todavía Nabucodonosor no había tomado la ciudad. Y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que se encontraba en la casa del rey de Judá, cuyo nombre era Sedequías, el rey de su propio pueblo, que suponía el pueblo de Dios. Y dice, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho el Señor? He aquí que yo entrego esta ciudad en las manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y él la tomará. Lo tomó como un falso profeta. Lo habían afligido y lo metieron en la cárcel. Así que en el momento en que estaba en la cárcel, Jeremías clamaba y decía, Dios mío, él oraba diciendo, ¿por qué Dios me pasa esto? Y ahí se le revela a Dios en el peor momento de su vida, como pasó con este judío convertido a Cristo en el peor momento de su vida en las cárceles alemanas en 1948. Bien, entonces, ese es el segundo aspecto. Ahora, voy a confirmarle el tercer aspecto, que fue cuando ya el rey Nabucodonosor tomó justamente la ciudad y la nación como lo había profetizado Jeremías. En el capítulo 39
Vamos a mirar allí, por favor, un momentico. En el capítulo 39 encontramos algo realmente impresionante. Dice, versículo 11 del capítulo 39, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, ya había tomado la ciudad, ordenó a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciéndole, tómale y vela por él, cuídale, no le hagas ningún daño, mal alguno, sino que harás con él como yo te dijere. Envió pues Nabucodonosor, reitero, el rey enemigo, al capitán de la guardia, y Nabuzaradán, Nergal, Nehaser y Ramac y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, para que lo sacase a su casa, y vivió Jeremías entre el pueblo y fue cuidado por el rey Nabucodonosor. ¡Wow! De la manera que Jeremías menos pensaba que Dios lo iba a liberar, de la manera que menos Jeremías pensaba que Dios lo iba a sacar de una muerte segura a manos del propio rey de su nación. Y vea lo que dice. Dios le habla en esa situación y dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora vamos rápidamente aquí a la médula del asunto, a la parte central. Sí, vamos a mirar esto que hemos mencionado en nuestro título de hoy, que es una dimensión total revelada en el versículo que dice, clama a mí y yo te responderé. Esa dimensión total tiene una profundidad, porque sabemos que clamar es como gritar a voz en cuello, pero tiene un significado profundo y sobre todo en el original. Mire, permítame decirle, la palabra clama es cara, que significa llamar a alguien exclamando. Puede ser de manera fuerte o de manera suave. Por ejemplo, se puede hacer gritando, proclamando para desahogarse. Cara a menudo describe ese grito para llamar la atención de alguien y en este caso para invocar al Señor o su santo nombre. Pero cara significa también en el original hebreo, en las escrituras, que es suplicar, hacer un ruego, llamando por su nombre, como lo hizo Dios cuando llamó a la luz día y a las tinieblas noche. De forma similar, cara es el darle el nombre a algunos asuntos como casos específicos, situaciones especiales. Y la Biblia nos dice que ese cara era un clamor, era un grito que puede ser ahogado, pero que viene de lo profundo, muy agónico de la presencia, el clamor de Dios, y que se puede llegar a convertir en una expresión poderosa. Sin embargo, es más que algo físico. Lo físico es la manifestación, la forma de gritar, la forma de hablar, pero es algo que viene profundamente del corazón, de las entrañas, de los sentimientos. Es un asunto verdaderamente desgarrador. Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es, desgarra tu alma delante de mí y yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces y te voy a enseñar asuntos que no han sido manifestados. Entonces, esta expresión cara aparece por lo menos más de 700 veces en todas las escrituras, en toda la Biblia. Ahora, vamos otro poquito más allá, más profundo. Dios prometió a Jeremías que si lo llamaba clamando, no solo le contestaría, pero además le iba a revelar cosas grandes y ocultas que no podrían conocerse de otra manera. La palabra ocultas, vamos aquí también al original, batzar. La palabra ocultas aquí en el original es batzar, que traducido es
inaccesible, aislado y profundamente reservado de Dios. O sea, asuntos que no están al alcance de cualquier persona, bendiciones que si no logramos entrar en la dimensión del clamar del cara, entonces el Batzar, que es la revelación, la médula, el contenido, la esencia de lo que Dios nos está mostrando, no se podría recibir de otra manera. Inaccesible. Dios le iba a dar a Jeremías una cualidad reveladora, al revelar cosas que de otra manera permanecen aisladas o están inaccesibles a la mente o al corazón de muchas personas. Esto se traduce también como intuición reveladora, como algo si fuera natural que brota, pero que realmente es proporcionado directamente por Dios. Es algo esencial, el entendimiento de una victoria, de una guerra espiritual. Uno no puede orar en muchas ocasiones efectivamente si no logra entrar en esa dimensión. Alguien dirá, pero entonces Dios tiene preferidos. No, la Biblia dice, clama a mí. La Biblia dice, cara a mí y yo te responderé. Tampoco es una dificultad en el sentido si nosotros nos disponemos y derramamos. Esta es otra expresión de la palabra clama a mí, derramarse en la presencia del Señor. Yo recuerdo cuando estaba jovencito, tenía unos 20 años de edad, posiblemente, cuando el Señor me habló de una manera profunda, de una manera impresionante en la ciudad de Medellín, en Colombia, estando viviendo en la casa del misionero fundador, uno de los fundadores de la misión panamericana, Ignacio Guevara, y estando allí de rodillas, el Señor me tomó, era un momento realmente que había también de crisis por algunos ataques que yo estaba sufriendo, que no voy a detallar, pero el Señor habló a mi corazón y el Espíritu Santo me tomó. Y entonces yo sentía que había sido trasladado a una dimensión con un poder tan espectacular que mi corazón se volvía quebrantado como en pedacitos y gemido en la presencia de Dios. Entonces el Señor me habló allá en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice que el Espíritu Santo nos toma y clama por nosotros. Mire esta palabra, clamar, clamar cara, y clama y dice que gime por nosotros, da gemidos indecibles. O sea, es una experiencia que no la podríamos describir, definir en una frase con palabras, pero es una experiencia espectacular que el Espíritu Santo gime por nosotros, hace gemidos indecibles y dice que Dios discierne lo que el Espíritu Santo está hablando de nuestra vida a favor de nosotros y llega a la presencia de Dios. Dios sabe lo que el Espíritu Santo está diciendo. Si usted no ha tenido, amigo televidente, pastor, predicador, alguna vez en su vida esa experiencia, es algo muy dulce y es bueno que obedezcamos la palabra de Dios, nos dispongamos en nuestro corazón para llegar a entrar en esas dimensiones, en esas experiencias celestiales. Es algo realmente delicioso e impresionante. Hay gente que a veces dice, pero ¿por qué a mí Dios no me ha dado esas experiencias que ustedes cuentan? Pero ya lo hemos dicho, es disposición. El Señor le está diciendo aquí a Jeremías, Jeremías, todo lo que tú tienes que hacer es disponerte. Clama a mí y yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no tienes. Y como he hecho énfasis aquí, a veces es posible, no estamos hablando de normas, Dios es soberano, Él es el que determina, Él es el que decide, pero es posible y casi siempre se nota que en las circunstancias de más sufrimiento, sea físico, sea emocional, sea espiritual, de angustia de una persona, es cuando si nos disponemos, Dios se revela de una manera que vienen torrentes de la gloria del Espíritu Santo
que invaden nuestra vida y nos trasladan a esa dimensión celestial donde podemos estar sintiendo prácticamente que estamos cara a cara o de rodillas delante del trono de Dios. Yo me acuerdo en alguna ocasión, estábamos en nuestra congregación ahí en la ciudad de Bogotá. Yo estaba como tomando un refrigerio rápido, listo para pasar ya a la plataforma, cuando empezaron a cantar. Fue algo delicioso allí con nuestros hijos, Andrés, Rubén y Raquelita. Estábamos ahí y los demás muchachos de la alabanza y empezaron a entonar: delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y majestad. Y tomándome esta bebida, como un poco distraído, cuando me tomó la gloria del Espíritu Santo. Y yo me vi en ese momento delante del trono de Dios en la gloria celestial, de rodillas, derramando mi alma. Las lágrimas fluían por mi rostro mientras yo terminaba de tomarme ese refresco y yo sentía que estaba en la misma gloria del cielo, en la presencia del Señor. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y majestad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte que eres todo para mí. Oiga, esos arreboles de la presencia y de la gloria de Dios están disponibles para ti, están a tu alcance. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes problemas? ¿Hay angustias en tu vida? ¿Te están persiguiendo? ¿Te están tratando mal? ¿O estás enfermo? ¿O por circunstancias diversas, quizá económicas? ¿Estás en una angustia en tu corazón? ¿Hay tribulación en tu alma? Oh, yo te invito en este día, derrama tu alma delante del Señor. La Biblia nos dice en Isaías que los jóvenes flaquean y caen, hasta los más fuertes. Dice, se sienten cansados, pero los que esperan en el Señor, dice la Biblia, tendrán nuevas fuerzas. Te invito a leer ahí ese Isaías 40:31 y derrama tu alma delante del Señor, porque dice, tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como águilas y volarán, volarán, estarán sobre las nubes, por encima de las tormentas, de las circunstancias, de tribulación, de angustia. Lo único que Dios espera es una disposición de nuestro corazón, rendirnos, postrarnos delante de Él, reconocer que somos pecadores, que le hemos fallado a Dios. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. Yo quiero invitarte en el día de hoy, si estás pasando situaciones difíciles, terribles, entra en esta dimensión del cara, de la revelación de Dios, entra en esta dimensión del Batzar, donde hay experiencias con Dios, y deja que el Señor inunde tu alma, sane tus heridas, derrame el bálsamo curativo de la unción y de la presencia de Dios, y comienza a gemir y a clamar. La Biblia dice, clama a mí. Si lo puedes hacer en un lugar donde nadie te moleste y gritar a voz alta, lo puedes hacer. He viajado a las selvas en Colombia predicando muchas veces en el Caquetá, en el Putumayo, en diferentes lugares de la nación. Y una de las cosas que me ha gustado allí es buscar, salir de donde a veces estoy hospedado, ir a un río donde no hay nadie, donde solamente está el murmullo de las aguas del río y el cantar de los pájaros. Y usualmente, ¿sabe lo que yo he hecho? He gritado a voz en cuello muchas cosas, algunas de ellas: Dios, te amo, te quiero, revélate, Dios, obra con tu Santo Espíritu, Señor, toca a los enfermos. He gritado así, he clamado a Dios. Si puedes hacerlo, si hay un lugar así, hazlo. Pero tú puedes también clamar y gemir en tu misma casa. La misericordia de Dios se va a derramar. Él escucha tu oración y Él te va a mostrar cosas aparte de sanar tu alma. Te va a mostrar cosas ocultas y grandes que tú no sabes. Hay cosas ocultas, por ejemplo, son revelaciones de la misma palabra de Dios que nos sacuden, que nos quebrantan,
que nunca habíamos visto, que las hemos leído y quizá habíamos pasado por ahí sin darnos cuenta de toda la dimensión de la presencia del Señor. Vamos a orar. Yo te invito en este momento, por favor, entrégale tu vida a Cristo, arrepiéntete, derrama tu alma delante del Señor. Dile, Padre, gracias por amarme, gracias por redimirme. Dile, Señor, repite conmigo esta oración, dile, Señor, yo creo que tú derramaste tu sangre muriendo en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor, sana mi alma, sana mi cuerpo, perdóname, me entrego a ti, Señor, y también te pido que me des esa revelación del gemir, el poder de tu Espíritu Santo en mi vida para poder entrar en las dimensiones que tú me has prometido. Gracias, Señor, dile, te adoro, te amo, entrego mi familia, entrego mi vida. Si estás enfermo, dile, Señor, entrego mi cuerpo, sáname. Creo lo que tú dices, por las heridas de Jesucristo hemos sido nosotros curados. En el nombre de Jesús, amigo, Dios te bendiga. Sé feliz y entra en una nueva dimensión con el Señor. Dios te bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga.